Hola, un saludo a todos, bienvenidos a este podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Mi nombre es Diego Araya y este es el episodio 76, un episodio súper especial porque es el episodio que da conclusión, da cierre a una serie que desde el principio de este año iniciamos y nos enfocamos hablando de Juan 17 y ver las maneras en las que Jesús está modelándonos el ser y hacer discípulos en lo que hemos llamado la oración sacerdotal, se ha conocido como la oración sacerdotal en Juan 17. Y en este episodio queremos centrarnos en esta que será la séptima prioridad que Jesús nos enseña, nos modela en este texto. Y bueno, y les invito a saludar a Ernesto Alfaro. ¿Qué tal? Hola, Diego. Pura vida, gracias a Dios. Pura vida. Hemos tomado 8 capítulos con a este tema. Lo hemos disfrutado mucho. Hemos repasado, bueno, desde el episodio 69 pueden repasar la introducción en la que hablamos de Juan. Y bueno, repasemos estos 6 que ya vimos, esas 6 prioridades en las que Jesús nos modela ser y hacer discípulos. Sí, como dijiste en el episodio 69, vimos una introducción de Juan 17, una introducción del tema, vimos un poquito ahí el contexto del pasaje, ¿verdad? Y introducimos esto de hacer discípulos, estudiándolo a los ojos de esta oración que Jesús hace en Juan 17. En el episodio 70 hablamos de presencia, ¿verdad? La importancia de ser presentes en las vidas de estas personas en las que Dios nos está regalando el privilegio de invertir. En el episodio 71 hablamos de compartir la palabra, la importancia de estar, de compartir esas enseñanzas bíblicas relevantes en las vidas de estas personas y no solo información teológica, que a veces eso caemos, ¿verdad? Cuando hacemos discípulos, ¿no? Episodio 72 hablamos acerca de orar y aprendimos nuestra posición en cuanto al hacer discípulos, ¿verdad? Que debemos de depender completamente en Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él es el que hace la obra en las vidas de todos, en las nuestras como en aquellos que estamos discipulando, ¿verdad? Episodio 73 hablamos de protección. Vimos que claramente Dios es el que protege. Vimos que Él es el que hace esta obra, pero también nosotros, al estar presentes en las vidas de ellos, vamos a notar cosas, vamos a ver cosas, y ahí nosotros podemos ser de influencia en ese crecimiento espiritual de ellos, ¿verdad? Entonces aprendimos de cómo Jesús lo hizo como hombre, ¿verdad? Y nosotros poder llegar y meter un poquito esto. En episodio 74 hablamos de práctica, ¿verdad? Y fue cuando el pasaje que dice que así como Jesús dice, así como el Padre me ha enviado, yo también los envío. Y vimos esa parte misional, ¿verdad? De hacer discípulos, que sí, vamos a hacer discípulos con la intención de que ellos vayan a ser discípulos, ¿verdad? En un momento determinado. Y el último, en el episodio 75, hablamos de pureza. Que Jesús dice que Él se entregó, ¿verdad? Él se entregó como sacrificio santo para que ellos fueran santos, ¿verdad? Y la importancia de nosotros pensar en el ser, en nuestro ser, ¿verdad? Somos discípulos antes que hacemos discípulos, ¿verdad? Y al ser discípulos, si nosotros ver ese proceso de santificación a la imagen de Cristo, nosotros podemos modelarles eso también a ellos, ¿verdad? La importancia que es para personas poder ver a gente en un proceso natural y completamente normal de imitar a Jesús. Sí, estas prioridades que hemos visto, gracias por el repaso, yo creo que al final los motivo a que puedan verlos. Si no han podido verlos, pónganle pausa a y vayan a los anteriores para que los puedan ver en orden. Todos tienen muchas cosas que conversamos, sobre todo nos enfocamos en temas prácticos para que podamos imitarlos en nuestro ministerio, en nuestra vida. Y bueno, concluimos con uno grande, que es curioso, es este que hemos llamado el propósito. Y propósito, curiosamente, suena como el que quizás podríamos haber hablado a propósito de primero, porque encierra y engloba todo, pero al mismo tiempo está muy interesante hablarlo de último, porque es todas estas prioridades de hacer y ser discípulos nos llevan a cumplir un propósito. O sea, el propósito al final es lo que teníamos en mente cuando comenzamos, cuando llegamos. Entonces quiero leer un par de versículos de este capítulo de Juan, solo para ponernos en contexto de dónde va a venir la clave de este concepto de propósito. Voy a leer el inicio. 17:1 dice, a los que me diste, no mentira, 17:1 sí. Después de que Jesús dijera esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Este es el inicio. Padre, ha llegado la hora de glorificar a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Ya solo en ese primer versículo, ahí está. Glorifica a tu Hijo,
para que tu Hijo te glorifique a ti. Dice, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que Él les ha dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y brinco ahora al final un poquito. Voy a leer desde el 20. Dice, no ruego solo por estos. Y lo dice porque había orado por sí mismo, por sus discípulos, y ahora está hablando por todos. Dice, no ruego solo por estos, sino que ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, los apóstoles, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén entre nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Y entonces el 22 dice, yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección, que esto tiene que ver con la santificación que hablamos, en la unidad, y así el mundo reconozca que tú enviaste a los que has amado, que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Dice en el 24, al final dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado o me amaste desde antes de la creación del mundo. Entonces aquí el tema del propósito último de lo que hemos venido hablando es la gloria de Dios. Sí. Y Él dice que les ha entregado su gloria. Y me gusta también porque cuando nosotros estudiamos la Biblia tenemos que ver muchas veces en los tiempos en que se habla la Biblia, ¿verdad? Y me encantó, tú leíste el pasaje, el versículo 1 de Juan 17, donde dice, yo te he glorificado, te he dado la gloria, ¿verdad? Él habla en pasado. Y qué interesante que aquí en el versículo 22 dice, les he dado la gloria. Otra vez, en pasado, ¿no? Y sí, hay que estudiar qué significa esto, por qué fue que nosotros pusimos propósito, ¿verdad? Yo creo que todos que hemos estado tal vez en un equipo de liderazgo, que hemos estado pensando en estructurar un ministerio, ¿verdad? Cuando hablamos de propósito, cuando hablamos de cuál es la visión o la misión de una iglesia, por lo general tendemos a iniciar esa frase como, le damos gloria a Dios. Y ahí ponemos algo específico. Y me encanta porque creo que es muy bíblico. Sí. Creo que es totalmente bíblico. Yo creo que la misión de nosotros es darle la gloria a Dios. Sí o sí es darle la gloria a Dios. Pero me encanta también, y creo que es muy saludable las iglesias que dicen y damos la gloria a Dios con esto específico. Y vamos a darnos cuenta de por qué esto es importante también, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, creo que es un tema excelente para terminar porque nos recuerda mucho del por qué estamos haciendo este estudio de Juan 17, ¿verdad? Nos recuerda por qué estamos también haciendo discípulos, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Como que nos ubica, porque hacer discípulos, otra vez, no es nada novedoso, o sea, sabemos que debemos hacerlo, pero podríamos perder de vista el por qué, la motivación. A veces no es solo hacer algo correcto, sino hacerlo con la motivación correcta. Y entra una pregunta personal de si he estado haciendo esto por y para la gloria de Dios, o si he estado haciendo esto porque el pastor me lo pidió, o la organización me lo pidió, o si lo he estado haciendo porque eso me hace más popular, más influyente, tengo seguidores en redes sociales. Entonces, no solo la buena conducta y la buena acción, es si esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo con el propósito último de que el Padre sea glorificado. ¿Dónde son momentos en la Biblia donde podemos hablar de este tema de la gloria de Dios y este propósito, que además es un tema grande en todo el texto? Sí. Yo creo que lo podemos encontrar en Daniel. Ya en el libro de Daniel hay dos ocasiones muy puntuales, hay más, obvio, pero para mí en el libro de Daniel es donde encontramos dos pasajes que nos enseñan claramente de por qué es que nosotros tenemos esta tendencia de que nuestra misión es darle la gloria a Dios, ¿verdad? Y en el capítulo 7 vemos a Daniel mencionando de que el Hijo del Hombre, de que alguien como el Hijo del Hombre, y menciona esta frase. ¿Y a dónde hemos escuchado más esta frase nosotros? Jesús. En 70 ocasiones diferentes Jesús se dice el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Entonces ya ahí a mí me enseña algo, ¿verdad? De que Daniel, este pasaje, este capítulo de Daniel 7, ¿verdad? Capítulo 7 de Daniel, está hablando acerca de Jesús, ¿verdad? Y específicamente, Daniel 7:18 dice que este Hijo del Hombre está sentado en el trono celestial y que está compartiendo su gloria con los santos que están con él.
Y esto me encanta, ¿verdad? Más adelante también vemos en Apocalipsis también hablando acerca de esto, de que Él está reinando, de que ya Él viene e instala su reino en esta tierra, ¿verdad? Y que comparte también su gloria con estas personas, también con sus santos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros vemos claramente de que para nosotros, para mí, la gloria de Dios creo que tiene que ver con la invitación que Dios nos da a nosotros de ser parte de la obra que Él está haciendo en este mundo. Y que Él va a terminar, porque Él al final de cuentas viene. Y ya cuando Él venga y cuando ya instale su reino en esta tierra, ya Él va a compartir su gloria 100%, ¿verdad? Vamos a estar ahí en lo que Él tenía pensado de antes de la fundación del mundo. Pero, mientras eso ocurre, por eso estos pasajes están en pasado, ¿verdad? Les ha entregado su gloria. Yo creo que los discípulos entendieron, hey, soy parte de esto, soy parte de este reino y estoy siendo encargado de ser parte de esta expansión de este reino de los cielos en esta tierra, ¿verdad? Entonces, eso es, ahí es donde yo veo, Daniel veo claramente y me encanta cuando escuchamos a estas iglesias con orgullo, ¿verdad? Y es un orgullo santo, digo yo, ¿verdad? Pero con orgullo decir, hey, nosotros estamos en aquí, somos iglesia, ¿por qué? Para darle la gloria a Dios, específicamente haciendo esto. Y me encanta porque yo creo que sí, es cierto. Cómo nosotros somos parte de la expansión del reino de los cielos en esta tierra. Dios nos está regalando ese privilegio de ser parte de su gloria, de lo que ya Él hizo, pero va a terminar de hacer. Sí. Con la obra que Jesús hizo en la cruz, ya Él lo hizo. Ya está culminado. Ya está culminado. Pero también Él lo va a terminar de hacer cuando Él regrese, ¿verdad? Sí. Y en este tiempo somos parte, tenemos el privilegio de poder ser parte de esa expansión de su reino en esta tierra. Sí, ese tema del reino también conecta súper bien, ¿verdad? Porque el reino tiene un rey y el rey tiene una gloria. Uh-huh. Y el hecho que desde los profetas uh-huh. se anunciara uno que viene, porque también está por ahí el pacto davídico, que de ti vendrá uno que será un rey y un reinado eterno. Uh-huh. Igual la idea del reino, uh-huh. rey, gloria. Y también viene, cuando viene Jesús hablando del reino de Dios. Uh-huh. Que es curioso, Jesús habla más veces, uh-huh. bueno, por mucho más del reino de Dios que el concepto de iglesia. Uh-huh. Entendemos que la iglesia es el reino de Dios en esta tierra, uh-huh. pero en la espera, lo que estás diciendo, de un momento último en el que Él va a redimir todas uh-huh. las cosas. Y entonces Él va a reinar con gloria uh-huh. y toda rodilla se doblará uh-huh. delante del Rey en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces es importante conectar estos conceptos y verlos. Uh-huh. Entonces nada podría o nada debería existir fuera del propósito de dar gloria al Padre. Aún la creación habla de un creador glorioso, uh-huh. de un diseño perfecto. Entonces, este concepto es importante recalcarlo. A mí me llama la atención, por ejemplo, todos estos episodios, por ejemplo, me recuerdo en el Sinaí uh-huh. y el resplandor uh-huh. de la gloria de Dios uh-huh. y el rostro de Moisés resplandeciente, uh-huh. en el Monte Carmelo con Elías uh-huh. y aquel... ¿verdad? Uh-huh. Todas estas visiones en Apocalipsis también hay una visión del trono de gloria uh-huh. y los ángeles y los querubines. Uh-huh. En Éxodo también hay otra alusión de el trono de Dios y los ángeles y los querubines. Uh-huh. Y es aquello que es glorioso, que es majestuoso. Y curiosamente pasa también en montañas, ¿verdad? Uh-huh. Hablaba del Sinaí. Después vemos en Jesús, en Lucas. Uh-huh. Lucas 9 habla de en un monte uh-huh. la transfiguración. Uh-huh. Y otra vez la gloria y las vestimentas uh-huh. blancas y todo eso. Entonces habla de este pequeño destello de la gloria de Dios que podemos entender. Y el texto de Juan conecta esto del monte maravilloso uh-huh. y exuberante, lo compara con estar en Él uh-huh. para ser como Él y hacer discípulos. Dice, en esto yo te he glorificado. Uh-huh. Y es interesante porque uno podría pensar, ¿de verdad ser discípulos es algo tan glorioso? Uh-huh. ¿Verdad? Ese tiempo que comparto en la palabra de Dios, que estoy con alguien con la intención de yo crecer y que la otra persona crezca y avancemos en Cristo, ¿realmente es tan glorioso, Ernesto? Bueno, para mí lo es, porque nosotros tomamos la gran comisión, lo mencioné en el episodio pasado, ¿verdad? Esa gran comisión que se nos da en Mateo 28. Yo siempre enseño la gran comisión como una hamburguesa. Tú sabes que me encanta la parrilla, tú sabes eso y tú sabes que una de mis especialidades es la hamburguesa, ¿verdad? Uh-huh. Pero la gran comisión yo la veo como una hamburguesa. ¿Por qué? Porque hay un pan arriba y un pan abajo.
yo veo eso en la Gran Comisión. Yo veo que Jesús inicia la Gran Comisión diciendo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Primer pan, ¿verdad? Y al final dice, y he aquí yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Claro. Es impresionante que es una forma de escritura muy israelí, muy del pueblo de Israel, sí. ¿verdad? De que son como separadores de libros, dicen algunos estudiosos, ¿verdad? De que es como mira, aquí inicia con algo sumamente importante y termina con algo muy importante. Y todo lo que está en el medio, hay que ponerle atención. Es el ¿verdad? desarrollo de por qué exactamente, esto está aquí, exactamente. Entonces la Gran Comisión es exactamente eso. Inicia con Jesús diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y diciendo que yo voy a estar presente en esto. Entonces, mi interpretación, este es Ernesto interpretando, de que la única vez donde yo veo que la autoridad y la presencia de Dios son prometidos es cuando Él dice, hagan discípulos. Sí. Y cuando dice, igual estaré con ustedes. Exactamente. Él promete su autoridad y promete su presencia. Estamos seguros, porque aquí podemos estudiar literalmente el pasaje y literalmente dice que la presencia de Dios está prometida al hacer discípulos. Claro. Y al principio yo leía, ¿verdad? Que dice, el Padre ha llegado la hora de glorificar a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique, ya que le has conferido autoridad. El tema es que otra vez tiene que ver con la presencia de alguien relevante, que es el Rey. Exacto. Y que es el que determina todas las cosas. Exacto. Este tema es importante porque a veces se enfatizó tanto en Jesús Salvador, que entonces es el dador de salvación que me libra del infierno y de la condenación. Y nos quedamos ahí. Y no hemos aceptado el Jesús Maestro Rabí, el Jesús lleno de autoridad, el Señor Supremo y el Jesús Rey. Claro, si yo me quedo con el Jesús Salvador, yo estoy lindo y le pido al Salvador que ya que me salvó del infierno, además me salve de los pagos y que me salve de esta circunstancia y de la enfermedad. Y sí, está bien, pero ¿dónde está la obediencia a la autoridad? ¿Dónde está la rendición y dónde está el sentido de glorificar al Rey? Entonces tenemos que cargar la figura de Cristo, no solo de los perfiles que me gustan a mí, sino de aquellos que la palabra de Dios revela que Él es la máxima autoridad, el Señor de señores y Rey de reyes. Más vale que hagamos lo que Él manda. Si decimos que participamos del reino, pues quizás decimos que participamos del reino, pero no agregamos valor a los intereses del reino. Y es importantísimo conocer esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que Jesús fue el Mesías, es propósito para Jesús. Él tenía que morir en la cruz por nuestros pecados, como Mesías. Y eso fue lo que el pueblo de Israel no entendió al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, como Mesías, su propósito era redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Pero como rabí, Él vino a ser discípulos. Sí, nos modeló, nos enseñó. Y nos enseñó y nos modeló a ser discípulos. Entonces Él también, su propósito como rabí era hacer de un grupo de personas el inicio de una iglesia que se iba a multiplicar. Y hoy en día somos resultado de que Él fue obediente a ese propósito que Dios Padre le había dado también como rabí, como maestro, ¿verdad? Y como tú dices. Como Señor y como Rey, ahora obedece su voz. Exactamente. Y nosotros también, al entender de que Él es Señor y que Él es Rey, Él nos da mandatos. Sí. Él nos da y nos manda a ser discípulos. Y exactamente. Vos decías antes que comenzáramos, o sea, ese es el Rey, toda la autoridad, toda la gloria para Él. Él nos envía. Y cuando un Rey envía de nuestro reino a un reino fuera, ¿qué somos ahora del Rey? Embajadores de Cristo. Y a veces hemos sido unos embajadores hueso, porque hemos mal representado los intereses del reino. A mí me gusta hablar de este tema de intereses porque no sé si es posible siempre cumplir y alcanzar mis intereses y los del reino. Hablando de uno de este que decíamos de rendir y de negarnos, es que no sé si es posible sostener los dos, mis intereses y los del reino. Y si hay unos que tienen que morir, tienen que ser los míos para ser un buen representante, embajador de Cristo y los intereses de ese reino. Y en los evangelios, Diego, no solamente embajador, nos dice que somos parte de este reino de los cielos. De la nación santa, somos luz. Pueblo escogido. Exactamente, somos luz, somos sal. Dice que la luz no se guarda debajo de la cama porque tiene que todo el mundo verla y todo eso. O sea, los evangelios están llenos de pasajes que nos enseñan, sí, somos parte de la obra que Dios está haciendo en este mundo.
Y me encantó tu duda, ¿verdad? ¿Cómo yo la abordo? ¿Cómo yo abordo esta pregunta que tú hiciste? ¿Cómo yo puedo llegar y ver cuáles son mis intereses como embajador, ¿verdad? Y cuáles son los intereses del rey que me mandó como embajador, ¿verdad? Aquí es donde yo trato de enseñar mucho a la gente que Dios me regala el privilegio de liderar es, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo Dios los formó? Yo creo que Jesús sabía que Él era el Mesías, sabía que Él era el Rey, sabía que Él era maestro. Él entendió perfectamente cada uno de esos roles y por eso los hizo a la perfección y nos modela cada uno de esos roles. Yo creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ya las tenemos, ya sabemos, somos embajadores y cada uno de estos tiene sus contextos, pero también para entender claramente cuál es nuestro propósito, cuál es mi diseño. Y creo que ese es uno de los que a veces nos cuesta más identificar. Somos criados por Dios. Dice la Biblia que desde el vientre de la madre Él nos hizo. ¿Cómo nos hizo? ¿Cómo nos hizo? En singular tenemos este privilegio de que este es uno de nuestros principios rectores, uno de nuestros valores, Diego, Sí. de saber que cada uno de nosotros tiene un diseño único. Mi esposa, Adriana, trabaja con chicos que están finalizando su bachiller y ella es coach vocacional. Ayuda a estos chicos a entender cuál es esa vocación que Dios les ha dado, a cuál carrera quieren ellos estudiar. Algunos vienen más perdidos que el chiquito La Llorona, decimos aquí en mi país. Otros vienen, Diego, ya bien definidos. Mira, tengo que escoger entre 2 o 3. Terminan escogiendo otro. Porque se asumen que esto es lo que me gusta hacer, lo que quiero hacer, pero al final de cuentas están siempre poniendo su mirada en ellos mismos. Cuando levantan un poquito los ojos y dicen, ¿cuál es el diseño que Dios me dio? Descubren otra cosa totalmente diferente y ven claramente tal vez un propósito más claro para ellos. Yo creo, Diego, que así es como evitamos eso de pensar qué es mío y qué es de Dios. Si yo entiendo quién soy yo, cómo Dios me ha dado, cuáles son las fortalezas, los dones, los talentos que Dios me ha dado, yo creo con todo mi corazón que voy a tenerla más clara. Y no es malo llegar y decir, me gusta hacer esto, me encanta hacer esto, pero es porque sé claramente que Dios me dio este diseño único, esta forma de ser, de hacer las cosas. Y no estoy mal pensando en que, qué bonito esto, me encanta hacer esto. Y no estoy pensando egoístamente, no, simplemente sé que es el diseño con el que Dios me ha dado. Claro. ¿Cuántas veces estamos haciendo cosas que no nos sentimos cómodos de hacer? Y es porque estamos haciendo cosas que no son de acuerdo a ese diseño, Diego. Estamos haciendo cosas que no son de acuerdo al diseño de Dios. ¿Cuántas veces, y vos y yo crecimos en una iglesia así, ¿verdad? Que el púlpito era lo que teníamos que conseguir. El fin último. El fin último del ser cristiano era predicar la palabra. O músico, levita, ¿verdad? Como dicen algunos, ¿verdad? Levita. ¿Y cuántas veces por favor, a mí me pusieron a cantar en un coro, Diego? Grave error. Error gravísimo. Yo no soy músico, no canto ni la lotería, nada. Entonces, no. Pero Dios me ayudó a entender cómo Él me diseñó, qué fueron esas cosas con las que Él me dio, me capacitó, me nutrió y simplemente yo en obediencia afiné lo que yo podía hacer, capacitándome más, estudiando más, simplemente para darle la gloria a Dios de acuerdo a este diseño. Claro. Y yo me siento comodísimo haciendo lo que yo estoy haciendo. Ahora, pero la pregunta es, ¿cómo hacer todo esto todavía cuidándonos de no terminar haciendo algo que está fuera de este mandato? Porque creo que eso es uno de los grandes riesgos de estar en el reino de Dios, pero estar dedicado a otras cosas que nada tienen que ver con el reino de Dios. Claro. Y que me toma mi tiempo, mis recursos y todo. Entonces, ¿cómo sería una forma de prevenir en esto que nos desviamos de este propósito de hacer discípulos que trae gloria a Dios en el sentido personal y en el sentido también como de iglesia? Sí, no, para mí es eso. Yo ya entiendo mi diseño y sé que a través de este diseño voy a ser discípulos. ¿Quiere decir con esto que todos estamos llamados a trabajar en el ministerio como nuestro trabajo principal? No. Como un contador hace discípulos, como un abogado hace discípulos, como un doctor hace discípulos. Sí, entre los suyos. Exactamente. Yo no estoy diciendo que aquí que el abogado, ¿qué hacemos? Tu esposa es profesional en educación, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo primero que nosotros hacemos como pastores o líderes? Escuelita dominical. Sí.
¿Por qué? Porque Sí. tal vez ella sí tiene ese diseño, se le facilita trabajar, pero tal vez ella dentro de la iglesia o fuera de la iglesia tiene un propósito aún más fructífero, si se puede llamar así, pensando en Juan, ¿verdad? Juan 15, ¿verdad? Más fructífero, que no tiene nada que ver con ser maestra de escuelita dominical. Sí. Ahora, hay profesores de escuela dominical que están haciendo discípulos los domingos dentro del culto de la iglesia, enseñando a niños, claro que sí. Entonces, eso es. ¿Cómo yo no me desvío? Yo no soy profesora de escuelita dominical, yo no soy profesor de escuelita dominical. Yo soy un hacedor de discípulos que Dios me capacitó con dones y con talentos para poder ser un profesor de escuela dominical que hace discípulos. Sí. ¿Verdad? Eso es. Eso pensándolo dentro de la iglesia. Sí. Pero, ¿cuántos profesionales en educación pueden estar haciendo discípulos en sus centros educativos? Bueno, aquí en Costa Rica la educación pública no baja de 30 alumnos cada clase. Tienen 30 chicos ahí. 30 chicos que ellos pueden influenciar. No, hasta con las familias. En el caso de Gwen, por el rol que ella tiene, que es con chicos especiales, tiene mucha intervención con mamá y papá. Y ahí es donde yo escucho a veces las conversaciones, mira, hablé con tal persona. Y ya era fuera del tiempo y de los temas de clase y del niño. Era cosas de, mira, es que esto, aquello, y ella invirtiendo y pasando tiempo. Pero es una forma natural en la que cualquier persona debería decir dónde me puso y con quiénes me puso el Señor, con los que yo puedo ser ese siervo para la gloria de Dios. Y así es como estoy expandiendo el reino de los cielos. Así es como estoy dándole yo la gloria de Dios, haciendo esto, ¿verdad? Qué lindo como tú dijiste, el ejemplo de Gwen, ¿verdad? De que ella, mira, tengo que hablar de estas cosas con estos padres y voy a hablarlos, ¿verdad? No tenemos, y bueno, hay países, ¿verdad?, que ni siquiera se puede compartir abiertamente el evangelio. Sí, claro. Y con toda la limitante nosotros podemos seguir haciendo discípulos, podemos seguir siendo luz y sal, llevando el reino de los cielos a vida de estas personas. Mi esposa tampoco es que pueda hablar del evangelio porque muchos de los chicos que llegan no son cristianos. Y ellos no vienen a las sesiones con mi esposa a hablar de Dios, ellos vienen a descubrir la carrera universitaria que quieren entonces, pero hay un montón de maneras sin ser directos para compartir el evangelio y para enseñarles a estos chicos cuál es el diseño que Dios les está dando. Entonces, para mí, Diego, sí, yo entiendo claramente el propósito que Dios me ha dado es darle la gloria a Él mientras yo hago discípulos. Yo creo que aquí hemos hablado ya en cada uno de estos episodios que hemos desarrollado como papás. Sí, hemos mencionado los ejemplos cotidianos. Cotidianos. El que no va a lograr hacer discípulos en lo cotidiano no lo va a lograr en ninguna otra forma. O sea, Claro. Ningún programa te va a someter a algo a lo que voluntariamente vos no estás Claro. viendo como tu valor y propósito último de vida. Y lo hablamos también cuando dijimos acerca de ser enviados. Yo dije que íbamos a tocar este tema de ser enviados con propósito porque tiene que ver. Vayan y hagan discípulos, ¿verdad? ¿Dónde van a ser discípulos? Bueno, donde ustedes estén. Donde ustedes estén. ¿Dónde está Dios? El vecindario. Lo mencionamos en ese episodio, ¿verdad? Sí. De cuando hablamos de envío, el vecindario es parte del reino de los cielos. Sí. Es parte del reino de los cielos, claro que sí. Ahora, Diego, algo que tenemos que tener mucho cuidado, y es un término nuevo, yo creo que está comenzando a tener más fuerza en América Latina, es esto de cristiandad comunitativa, ¿verdad? Donde pensamos más en cómo como cristianos podemos afectar fuera de la iglesia. No está mal. Está bien. Está súper bien, porque otra vez somos luz, somos sal. Sí. Y Dios nos está diciendo que podemos ser parte de la expansión del reino de los cielos. El problema es cuando ponemos eso y olvidamos el capítulo anterior, el episodio anterior, y por eso los invitamos a ver el episodio anterior. Cuando nosotros pensamos en que la vida cristiana es solamente hacer cosas y nos olvidamos de nuestro ser, hay problemas. Y eso lo dices para entender bien, eso lo dices también como en función de que a veces ese hacer y ese enfoque comunitario que está bien, pero está solo justificado como una acción social tal vez, o como una cosa que ya ni siquiera a veces tenga que ver mucho con el mensaje del evangelio. Exactamente. Y ya cuando nos olvidamos acerca de a quién estamos dando la gloria. Y también ejemplo.
Eso. ¿Cómo es una forma en que una iglesia con una buena intención tiene una enfoque comunitario, pero deriva por otro lado? Yo pienso claramente, por ejemplo, para mí una iglesia que no esté afectando la comunidad, ya hay problemas también. Claro. Y ese es el balance que hay. Ese es un balance que hay. Pero cuando ya hay una iglesia que llega y dice, bueno, hay una necesidad en este lugar, y leen bien los códigos del lugar específico. No sé, mira, estamos cerca de un lugar donde hay pobreza y donde hay niños donde no tienen qué comer y necesitan del comedor infantil, donde las escuelas no les están dando la educación correcta, ¿verdad? Y bueno, ellos dicen, bueno, ¿por qué no abrimos la iglesia? ¿Por qué no, si tienen un edificio, por qué no abrimos la iglesia? Les decimos a estos niños que vengan y les damos algo de comer, ¿verdad? Y aparte, hacemos clases extras para fortalecer la educación de estos chicos. ¿Es un buen programa? Claro que sí. Es excelente. ¿Están afectando a la iglesia? ¿Están siendo luz? ¿Están siendo sal en medio de la comunidad? Claro que sí. ¿Cuántas familias se pueden alcanzar ahí? Claro. El problema es cuando dejamos de alcanzar. Sí, cuando el mensaje se ausenta de la acción. Exactamente. Está la acción y nunca articulé el mensaje. Exactamente. Estamos para expandir el reino de los cielos. Así es. Es el reino de los cielos los que estamos expandiendo. Entonces, si es el reino de los cielos, tenemos que proclamar al rey, por seguro. Tenemos que decir que todo lo que estamos haciendo es por el rey y para el rey. Y ahí eso es lo que pasa. Entonces, cuando olvidamos, y también cuando comenzamos a decir, esto es X iglesia, X iglesia, X iglesia, y ya comenzamos a más bien promocionar más a la iglesia, al nombre, a la institución, porque la iglesia, recuerde que también la iglesia somos todos los creyentes, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a promocionar más la institucionalidad, el organismo, el nombre, que la razón por la cual la iglesia existe. Viene la tendencia de que desarrollemos y nos enfoquemos en las iglesias construyendo nuestro propio reino. Entonces, como es nuestra iglesia, nuestro reino, o pertenecemos como iglesia al reino de Dios. Y bueno, hay un poco de eso también que yo creo que todos los que servimos y lideramos alguna congregación debemos examinarnos y decir, ¿estoy enfocado en el reino de Dios a través de la iglesia y esta comunidad que nosotros somos? ¿O estoy enfocado en solo lo que nosotros en la iglesia, como nuestro reino, queremos hacer, ¿verdad? Y muchas veces es en función de las instalaciones o un buen nombre, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, hagamos esto y esto, pero tomen buenas fotos para poder ponerlo en redes y entonces hablar de cómo nosotros fuimos buenos en hacer esto y aquello. No está mal, pero cuidado con que la motivación sea que vean qué tan buenos somos o que vean. Porque eso sería robarle a Dios su gloria, volviendo al propósito. Exactamente. Hagámoslo para la gloria del Padre y quien lo vio y quien no lo vio no importa, porque al final es el Padre el que es el glorificado y el nombre de tu organización y tu iglesia, eso es terciario, eso no tiene mayor Diego, prioridad. en estos episodios hemos hablado de esta tendencia que como humanos tenemos, de irnos a los extremos del péndulo, ¿verdad? Y esto es, para ponerlo un poquito así más simple, tal vez para poder entender, sí, a veces nos vamos a un extremo de que los niños llegan de la escuela y básicamente los hacemos a una escuelita dominical nada más y solo palabra. Y si la familia no viene a la iglesia, el niño no puede venir a tener el almuercito y a estas clases extracurriculares que les estamos dando. Tampoco es así. Más en una sociedad como la que estamos ahorita, ¿verdad? Ya, entonces nos vamos a ese extremo, como también nos podemos ir al extremo que estamos conversando, de que no mencionamos absolutamente nada. Yo creo que el tema es examinar y decir, ¿qué de lo que hacemos tiene la voz, el tono y el mensaje de Cristo? Y si no tiene el tono, la voz, el mensaje y el estilo de Cristo, no lo hagamos. Exactamente. Porque nos toma tiempo y nos toma dinero y no contribuye a este reino de la gloria de Dios, ¿verdad? No sé si tal vez ahora, bueno, y ahora en la sociedad, o sea, en la tendencia, se habla mucho de la justicia social. Es un buen concepto, pero siempre sesgado, porque yo creo que la sociedad puede ser una sociedad más equitativa y más justa. Sí, lo creo. Pero lo que no creo es que la sociedad pueda llegar a tener una justicia a la altura de lo que Dios ofrece como su justicia. Es interesante no irnos de cabeza con queremos ser embajadores de la justicia social si Dios nos envió para ser embajadores de la justicia imputada, que solo puede venir por Cristo.
Entonces es como a veces saciarnos con menos, ¿verdad? Como queremos ser justicieros. Bueno, es que la única forma que esto pueda tener valor eterno es que comuniquemos el mensaje de Cristo, que es el justo, el eterno, el glorioso, porque cualquier concepto de justicia social que no termina por un Dios soberano que tiene cuidado de los suyos y que invita a través de Cristo a ser redimidos, todo lo que está fuera de eso, por más justo socialmente que sea, no termina en nada. O sea, y yo creo que con este tema que trajiste a la conversación, no hay una metodología específica. Porque yo he escuchado muchas veces de que, mira, pero es que sí, tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, la iglesia tiene que ser relevante en la comunidad. Totalmente de acuerdo. Eso es algo. Y voy a hablar un poquito más adelante de cómo podríamos como iglesia hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Pero yo no puedo imaginarme una metodología de cómo hacer esto. Cada lugar donde nosotros estamos es totalmente diferente. Cada lugar va a tener sus propios códigos. Y nosotros tenemos, si estamos haciendo la expansión del reino de los cielos y darle la gloria a Dios, tenemos que leer códigos, tenemos que interpretar los códigos, tenemos que ver las aperturas que la comunidad donde nosotros estamos, tenemos que ver cómo esa comunidad nos da la apertura para hablar del reino de los cielos. Claro. Puede ser que al inicio sea solamente compasiva y puede ser que la comunidad nos invite a hacer solamente algo más compasivo, pero a través de la compasión vamos a tener aperturas para hablar del evangelio. Como también puede ser que la comunidad lo que necesite en este momento sea un mensaje directo del evangelio también. Eso cada comunidad lo va a hacer. El problema es cuando nosotros decimos que tiene que ser esta metodología específica. Y cuando vendemos el ABC de... Exactamente, y no. Cosas. Tenemos que ver. Mira, hay iglesias que están ubicadas en lugares donde socialmente hablando es clase media alta para arriba. ¿Tienen necesidad estas personas? Claro que sí. Un montón de necesidad tienen estas personas también. Pero se les va a compartir el reino de los cielos diferente a una iglesia que tal vez está en un lugar donde no es esa clase social, ¿verdad? Y ni siquiera me gusta hablar mucho de clases sociales, pero es una realidad. Pero es una realidad. Y tenemos que ver. Hay iglesias que están ubicadas tal vez en lugares donde tal vez son más trabajadores, más de gente de una empresa, de trabajadores de empresas, ¿verdad? Hay iglesias que tal vez van a estar en lugares donde hay más profesionales. Entonces, ¿cómo se comparte? ¿Cuáles son las aperturas? Bueno, y ahí el ejercicio es cómo podemos, vamos a ver, le pedimos sabiduría a Dios que nos permita en las palabras, en el código correcto, hablar de Cristo, modelar a Cristo. Exactamente. Claro, hay que pensar, como usted está diciendo, cómo para ellos, cuándo, de qué manera. ¿Qué otras cosas agregarían valor para conectar con ellos con un corazón sensible? Y estas cosas son más fáciles decirlas que hacerlas, claramente, es un reto. Y las preguntas que tenemos que hacernos es eso, ¿cómo la iglesia está afectando a la comunidad? ¿Cuáles son las expresiones ministeriales que la iglesia está haciendo para afectar a la comunidad? Eso sí yo lo creo. Como iglesia, como personas en Cristo, como discípulos de Cristo, creo que son preguntas que tenemos que hacernos. Mira, ¿yo estoy afectando, yo estoy sirviendo solamente dentro de la iglesia? ¿O cómo estoy sirviendo yo fuera de la iglesia? Sí. Yo creo que hoy en día, Diego, por lo menos las iglesias aquí del GAN, de la gran área metropolitana aquí en Costa Rica, yo creo que gran porcentaje de estas iglesias se reúnen 2 veces a la semana. Miércoles, jueves, tal vez ahí miércoles o jueves o martes y el domingo. Yo creo. Entonces, mira, si yo estoy sirviendo solamente estos 2 días, no sé si eso es lo que Dios quiere darme como propósito, ¿verdad? Sí, mira, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Entonces yo me pregunto cómo, y ahí es donde volvemos a decir cuál es mi diseño, dónde Dios me puso, dónde estoy. Y bueno, y aquí voy a hacer iglesia también, porque iglesia no solamente en las 4 paredes, de mi trabajo, en mi vecindario, cómo yo voy a hacer iglesia, ¿verdad? ¿Qué Dios quiere? Yo me acuerdo de un amigo allá en Chile, ¿verdad? Que le encantaba el fútbol. Yo creo que él era fisioterapeuta, pero le encantaba el fútbol. Y él llegó y tomó clases de ser coach, ¿verdad? Entrenador. Y ahora, ¿cómo sirve a la comunidad siendo entrenador con algunos niños? Y realmente ya él ora por los niños y él comparte. Qué lindo, ¿verdad? Él tiene su profesión, sirve en la iglesia, en escuela dominical, si no me equivoco, y aparte ahorita él toma esto como parte del propósito que Dios le dio. Es bueno entrenando, ama el fútbol, tiene una pasión para el fútbol, y él dijo, man, voy a mezclar esta pasión, este diseño muy propio que Dios me dio para el servicio de Dios. Entonces, como discípulos, creo que debemos de pensar en esto. ¿Cómo Dios puede utilizarme
para expandir el reino de los cielos. Y como iglesia es exactamente lo mismo. Debemos de preguntarnos, bueno, ¿cómo esta iglesia puede afectar? Me acuerdo también en Chile, una iglesia que está en un lugar de clase alta, de personas de clase alta, han hecho un trabajo lindísimo para alcanzar a estas personas, pero obvio, esta iglesia tiene recursos económicos. Y ellos dicen, bueno, un valor de nosotros es la generosidad. ¿Cómo nosotros podemos ser generosos con los más necesitados? Y Diego, han hecho 2 programas específicos para gente de otra comunidad mucho más necesitada y ha sido un impacto impresionante el que ellos han hecho. Pero lo han hecho con propósito, dándole la gloria a Dios. No es de que somos los salvadores del mundo, porque el salvador del mundo es Cristo nada más. Él simplemente dice, bueno, Dios nos está dando recursos, Dios nos puso en este lugar, hemos alcanzado familias con recursos, la gente es generosa, ¿qué hacemos con esto? En lugar de hacer un edificio más bonito, más grande, más esto, ellos tomaron la decisión de vamos a hacer de bendición para otras personas que necesitan. Sí, y articular el evangelio es el tema clave. También me hace pensar que a veces las oportunidades están más ahí a la vista. No requiere un gran programa, ni requiere hacer un montón de movilización de personas o de recursos. Es dónde y con quién puedo compartir el evangelio. ¿Y cómo podemos hacer partners también? Porque hay gente que dice, es que quiero darle comer a todos los chiquitos de San José. Wow, está genial. Yo quisiera también, o sea, podría ser, pero eso requiere un montón de cosas que están fuera de mí. Pero entonces yo no puedo poner como excusa no hacer discípulos porque yo quiero hacerlo de esa manera. No, comienza por casa, por el vecindario, en la iglesia quizás, o en el trabajo, ¿verdad? O sea, como veamos dónde es realista obedecer a Dios hoy en el cumplimiento de este mensaje glorioso. Totalmente de acuerdo, Diego, totalmente. Y saber dónde estamos. Vuelvo a insistir, hemos hablado de esto varias veces. Yo no soy el Espíritu Santo que protege y que hace crecimiento en las personas. Yo no soy Dios el que hace. No, nosotros, es el reino de los cielos. Dios está obrando. Él es el que está obrando. Yo simplemente tengo que reconocer que soy una parte muy pequeña de la obra que Dios está haciendo en este mundo. Y la iglesia también. La iglesia es una parte muy pequeña de la obra que Él está haciendo en este mundo. Entonces, Diego, yo personalmente creo que eso es lo que debemos nosotros entender. Claro. Bueno, y con esta, tal vez cerrando un poquito en esta idea de Jesús es el reino de los cielos. Jesús es la puerta al reino. Jesús es el camino al reino. Jesús es el rey del reino. Y todo esto está en función de que reconozcamos al soberano y dar gloria. Entonces, por supuesto que obedecer a Jesús en hacer discípulos nos conecta con ese propósito que al final es el propósito que se nos ha otorgado de glorificar al Padre en todo lo que hacemos. Exactamente, eso es. Buenísimo. Bueno, este es episodio 76 del podcast Vayan y Hagan, de una serie riquísima que hemos dedicado a estudiar Juan 17. Les motivo, si no han visto los otros episodios, que puedan revisarlos, que puedan verlos. Y bueno, sin más, también quiero motivarlos a que puedan revisar las páginas en redes sociales y también, sobre todo, singular.org, donde hay muchísimos recursos, todos gratuitos, donde motivamos a las personas y queremos entrenar a que puedan ir y hacer discípulos. Así que sin más, Ernesto, muchas gracias. No, gracias a ti por esta oportunidad, disfruté montones y bueno, oro para que esta serie sea de bendición a aquellas personas que están tomando la decisión de obedecer a este mandato de hacer discípulos. Perfecto. Sin más, vayan y hagan discípulos. Nos vemos.